Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de Charlas con Juan, este espacio informal de intercambio de ideas donde invitamos a los líderes más influyentes del sector de la seguridad física de los materiales radioactivos para que nos compartan un poco de su experiencia sobre este tema. Yo soy Juan Bernal, el CEO de GSS, y para mí hoy es un verdadero placer presentarles al invitado que tengo hoy para ustedes. Eh, Él es físico, magíster en ciencia política, magíster en economía del medio ambiente y recursos naturales. Tiene estudios de posgrado en física, un diplomado en planeación energética, un diplomado en sistemas de gestión y auditorías de la calidad. Y ha sido coordinador del Grupo de Asuntos Nucleares de la Autoridad Regulatoria Colombiana del 2001 al 2011. Ha sido experto a nivel latinoamericano del Organismo Internacional de Energía Atómica en regulación nuclear, en seguridad física, en gestión de desechos radioactivos y en transporte de materiales radioactivos. Además de eso, coordinador de la Comisión Gestora de la Red del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares del 2015 a 2018 y pues como si fuera poco, docente universitario de pregrado y de posgrado. Así que, profesor Jorge Vallejo, bienvenido a Charlas con Juan. Hola Juan, bueno, muy buenas tardes y para mí es un placer hablar contigo y que me hayas sacado un poco de este encierro voluntario en que me encuentro lejos del mundanal ruido. Profe, qué gusto hablar contigo hoy. Quiero empezar hoy nuestra charla hablando un poquito de ti, que nos cuentes un poquito de ti, dónde naciste, dónde estudiaste, cómo llegaste a esa carrera de física. Bueno, nada, es muy sencillo, es corto. Yo nací en Medellín, mis padres pues fueron del suroeste de Antioquia, mi padre un hombre campesino que por los avatares típicos de nuestra situación política migró a la ciudad y bueno, yo nací en Medellín por esa razón. Después de un tiempo migramos a Bogotá, yo creo que tenía cerca de unos 9 años, iba a la escuela primaria y luego ya en Bogotá nos establecimos de una manera definitiva y pues el estudiar física es como el estudiar cualquier otra carrera. Pues yo pienso que fue una elección, como eran las elecciones en ese momento para la mayoría de muchachos que terminábamos el bachillerato, un poco entre el azar y algo como de gustico por la cosa, Sí, pero pues no puedo decir que era absolutamente marcado, que eso era lo que necesariamente tendría que haber estudiado. Igual habría podido escoger, por ejemplo, arqueología o cosas de ese estilo, o literatura, pero pues fue un asunto más, yo creo, coyuntural, de decisión con algunos amigos y algunos compañeros que en ese momento eran más cercanos, digamos, de las matemáticas, con un cierto grupo de amigos y de las ciencias. claro. Y después ya después para trabajo te mudaste para Bogotá. No, yo estudié en Bogotá física en la Universidad Nacional de Colombia pues apenas tuve la fortuna de que apenas terminé mi carrera, fui rápidamente enganchado, también fue un asunto muy coyuntural, por el Instituto de Asuntos Nucleares en su sección de física nuclear.
bajo la dirección del doctor Octavio Guzmán Baena, y entonces allí estuve trabajando a lo largo de unos 13 años más o menos, primero formándome como investigador y experimentador y un poco de docente también, y luego ya trabajando un poco más en investigación en física nuclear, podemos decir, a nivel intermedio, y en docencia también, fundamentalmente en esa parte, en el Instituto de Asuntos Nucleares. Profesor, vamos a hacer un ensayo. Típicamente esto no se hace en estas charlas en vivo y lo más probable es que el equipo nuestro de producción me vaya a regañar. Sí. Pero la voz tuya se oye perfecto, pero el video está un poquito entrecortado. Entonces lo que quiero ensayar es si podemos restablecer la conexión para que todos nuestros oyentes sigan viendo la charla. Lo único que te pido es que hagas un refresque en tu navegador y vuelvas a conectarte si es posible para ver si se nos mejora la imagen o si no, pues seguimos charlando como estamos, porque la voz se te oye bien, pero la conexión del video está muy Y ahí entrecortada. Entonces, el video. Ah, exacto. perfecto. Entonces Entonces, ya, ya salgo y me reconecto. perfecto. Gracias. Gracias, perfecto. Gracias a algunos de los oyentes que me estaban hablando en este momento, me estaban reportando que Jorge tenía una conexión difícil. Eh, Ahora les voy a comentar un poquito y Jorge nos va a contar dónde está viviendo y por qué tiene esta conexión, que es un sitio muy lindo en Colombia. Eh, y, y, pues en Colombia, en el campo, hay dificultades en la parte de conexión, como en muchos países de Latinoamérica, pero, pero durante el día la conexión está muy bien y a veces pues se pone mal. Pero quiero que, para mí es muy especial lo que el profesor nos tiene que contar, entonces sí quisiera que disfrutaran de una buena imagen. Si el caso llega en unos minutos que no podemos conectarnos o que la imagen no está bien, podemos continuar la entrevista con el audio porque estoy seguro que les va a interesar mucho lo que el profesor les tiene que decir. Entonces esperemos 3 minutos a que el profe se reconecte y ya me están diciendo que está entrando de nuevo. Eh, Vamos a ver cómo le resulta la conexión. Démosle dos minuticos. Nuestro equipo de producción, si pudieron reconectarlo al doctor Vallejo. Bueno, ahí me dicen que están en este minuto entrándolo otra vez a la conexión. Les quiero contar mientras tanto que las charlas van a continuar semanalmente, como les he estado comunicando. Ya tengo o ya he podido entrar en comunicación con varios de los expertos que me gustaría que ustedes escucharan. Y hay muchos de ellos que ya están planificando los horarios para poder estar con ustedes. Hay algunos que tienen unos horarios difíciles, unos que no están en nuestra misma zona horaria, pero este espacio es importante eh, para que ustedes y nosotros todos podamos humanizar un poco este sector, entender quiénes son los líderes que están detrás de todas estas iniciativas y especialmente que sientan que vean quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus especialidades y que podamos charlar de una manera un poco más informal, como ustedes lo han visto, sobre lo que ellos piensan y cuáles son sus verdaderas opiniones y lo que entienden que es la problemática de lo que vivimos nosotros día a día en este mundo de los problemas de seguridad física, ¿no? Ya denme 2 minuticos.
estos temas de en vivo no son fáciles. Les pido disculpas por la interrupción, eh, pero, pero sí creo que vale la pena que lo puedan ver. Mientras ya Jorge está entrando, les cuento que típicamente las charlas son los días martes. Ustedes habían visto que tenemos ese horario de los martes a las 5 de la tarde hora Colombia, 6 de la tarde hora Miami, que es donde estoy yo. Pero a veces por los horarios de nuestros invitados nos queda un poco difícil mantener el horario específico de las 5 de la tarde los martes. Vamos a tratar de hacerlo muy regular, en unos horarios muy establecidos, pero les dejaremos saber cómo en este caso los días que no se pueda en el horario de los martes a las 5, ¿no? Siguen tratando de conectar a Jorge. Quiero aprovechar estos segundos para tocarles sobre el tema de isótopo, hablarles un poquito de eso. Isótopo, como ustedes han visto y los que están conectados y se han registrado Isótopo, es nuestro centro de educación en seguridad física. Fundamos Isótopo hace un par de años y es un proyecto que está enfocado en mostrar la parte práctica de la seguridad física, poder crear cursos, poder crear capacitaciones, poder crear quizzes, poder entregar tips, conocimiento muy práctico sobre la implementación, el despliegue de la seguridad física para los materiales radiactivos, tanto en operación de instalaciones como en la parte de transporte. El proyecto sigue creciendo, estamos entrando los especialistas y los colaboradores cada día se unen más a nuestro proyecto, cada día más generamos más contenido que va a estar disponible para ustedes. Los cursos de Isótopo siempre son gratuitos, siempre habrá una versión gratuita de los cursos que están en Isótopo, habrá una versión que no es gratuita, que es si necesitan un certificado, pero el conocimiento, la idea es que sea disponible para todos. Voy a verificar, ya parece que Jorge está entrando de nuevo. Bueno, ya hemos vuelto a aparecer, no sé exactamente qué había pasado, pues debe ser porque estoy en un lugar remoto igual. Sí, estás en un lugar remoto. Yo estoy acá, llevo 5 minutos hablando yo solo en un programa en vivo. Créeme que el tema es nuevo también para mí. Estas cosas pasan en estos programas en vivo. La imagen sigue más o menos igual, pero la voz se te oye perfecto. Así que quisiera que siguiéramos adelante con la entrevista. Entonces, estábamos en el tema de llegaste a Bogotá, te vinculaste al servicio geológico. Al Instituto de Asuntos Nucleares, allí trabajé durante 13 años largos y bueno, ya después fui por avatares del destino, igual porque prescindieron de nuestros servicios y porque adicionalmente el instituto entró en un periodo que terminó muy rápidamente con un cambio de nombre y posteriormente en un lapso muy pequeño de tiempo, unos 3, 4 años, fue completamente cerrado, clausurado y pues ya no anduvo más nuestro Instituto de Asuntos Nucleares. Entonces yo fui a la universidad y estuve como docente de física y matemáticas. Y bueno, después hice una serie de cosas en medio ambiente, en contabilidad de gases de efecto invernadero, cosas de ese estilo, docencia también en esto y seguí fundamentalmente en docencia en física, mucho en física moderna, termodinámica,
en matemáticas, un poco en geometría y cosas de ese estilo. Bueno, ahorita vamos a hablar Allí un estuve poquito, hasta cuando volví. ahora Sí, hablamos un poquito de eso, ahorita hablamos un poquito de la parte la parte posterior de tu carrera, pero quiero volver un poquito o quiero adelantarme un poco a donde estás ahora, porque la conexión que estamos viendo y donde estás ahora me parece un sitio fascinante, es un sitio en Colombia muy lindo, que es donde te mudaste ya después de terminar de trabajar, digamos, en Bogotá, tomaste una decisión de salir fuera de Bogotá un poquito a vivir en este sitio que se llama San Francisco, ¿no? Cuéntanos un poquito de dónde sí. estás. Bueno, San Francisco de Sales es un pequeño pueblito que queda cerca de unos 40 a 50 kilómetros de Bogotá. Y bueno, yo vivo a unos 8 kilómetros del pueblo. El pueblo debe tener unos 10.000 habitantes. Vivimos en una casa pequeña que fue diseñada por mi esposa. Y que bueno, yo disfruto mucho porque puedo dedicarme un poco a recuperar mis raíces campesinas y a sembrar un poco de matas de todo estilo, plantas de todo estilo. En particular me gustan mucho las orquídeas y trato de hacer un poco de trabajo en conservación de ellas y en aprender de ellas. Igual es un lugar mágico para la observación de pájaros y todas estas cosas. Y bueno, para leer, para pasarla bien, Para, realmente se para pasa muy leer, para leer. Eso es y quería llegar exactamente allá para los que conocen al profesor Vallejo, es un ávido lector y yo he tenido maravillosas discusiones con él o charlas sobre libros muy interesantes y quería preguntarte así como, digamos, antes de empezar, ¿tienes alguna recomendación para nuestros lectores, perdón, nuestros asistentes, los que están viendo, los que nos están viendo hoy de un último libro por ahí que tienes como para recomendar o no? Pues, a ver, en este tiempo me he dedicado a una cosa que es particularmente interesante y es leer para otras personas. Entonces, leo algunos textos y se los envío por WhatsApp a las personas, una especie de podcast, pero Sí, por WhatsApp. Simplemente que es un poco la conexión que me llama fácil aquí. Entonces he leído últimamente mucho a Saramago. José Saramago me parece uno de esos escritores maravillosos que yo recomiendo así a ojo cerrado. Igual he leído a un chileno que es más bien poco conocido en América Latina, pero mucho en Europa, que es Luis Sepúlveda, que hace relativamente poco, cuando empezó esta pandemia, murió en España y que es un escritor maravilloso. Y bueno, cualquier libro de estos personajes me parece que vale es la pena para maravilloso. pasar estos tiempos de pandemia. Sí, Igual total. a los que les gusta cosas un poco más trascendentales, pues pueden leer a Huxley, La Isla, o a Sí, Camus, La Peste, cosas como esas, pero, pero yo prefiero otras un poco más relajadas en estos momentos. de acuerdo. Bueno, pues, profe, entrando un poquito en materia de seguridad física, de temas radioactivos, eh, hablemos un poquito de tu paso por la coordinación de los asuntos nucleares en Colombia, por la Oficina de Coordinación, por la coordinación de la Oficina de Asuntos Nucleares. ¿En qué aspectos se enfocaron inicialmente en tu paso por la coordinación? Y cuéntanos especialmente en qué momento empieza a cobrar una mayor importancia la seguridad física y por qué. Bueno, a ver, digamos que yo me vinculé a este trabajo en el Ministerio de Minas y Energía hacia el 2001 y nos enfocamos al principio en tratar de construir una estructura reglamentaria y construir como tal una autoridad reguladora. Eso fue como nuestro primer objetivo con el grupo con que yo trabajaba, que pues, tú conoces bien el grupo. Era en ese momento muy pequeño, 4 personas éramos, Rosita Torres, Héctor Pérez y John Lozano. Y bueno, a partir de eso empezamos a hacer una serie de trabajos. ¿Cómo llegamos
a la parte de seguridad física tiene que ver un poco con lo que pasó en 2001. Con lo que pasó en 2001, que es el atentado a las Torres Gemelas. Esto prácticamente cambió en todo el mundo un poco las reglas del juego sobre lo que se venía haciendo en seguridad, llamémoslo seguridad tecnológica y algo de seguridad física. Entonces se empezó a hacer un énfasis muy fuerte en seguridad física y tuvimos relación entonces con el Departamento de Energía de los Estados Unidos muy rápido, cerca de 2003, 2004. Ya empezamos a tener como un acercamiento en algunos trabajos con ellos, sobre todo en algo que se llamó el programa o iniciativa global de reducción de la amenaza radiológica. Sí, Entonces, empezamos a trabajar en ese programa en colaboración con el Departamento de Energía de los Estados Unidos, y eso nos permitió dar un paso que yo creo que fue muy importante en la construcción tanto de la infraestructura reglamentaria como del equipamiento y, por otra parte, de la infraestructura física, de contar, por ejemplo, con un almacén centralizado para el manejo, o sea, para la gestión de fuentes en desuso. claro. Esto fue como de lo que yo pienso que fue muy, muy importante en este trabajo. Fue más o menos, empezó, como te digo, cerca de 2004, el almacén terminó de construirse hacia 2008 y pudimos hacer trabajos que involucraron tanto gestión de desechos radioactivos, en este caso fuentes selladas de alta actividad en desuso, Sí. y pudimos hacer también operaciones de transporte de estas fuentes al almacén centralizado. Entonces se hizo como un trabajo integral donde se combinó transporte seguro de material radioactivo, gestión de desechos radioactivos, seguridad física y también, por supuesto, seguridad tecnológica. Qué importancia tiene para un país el contar con un almacén centralizado de desechos y qué impacto tiene eso para la seguridad física? Bueno, yo pienso que tener un almacén centralizado es una decisión, como todas las decisiones que tienen que ver con seguridad, que tiene que ser una decisión de Estado que consulte el grado de desarrollo que el país tiene, es decir, cuántas fuentes tiene, qué actividades se realizan con esas fuentes, cuál es, en este caso, el estado de, digamos, hay una palabra que ahora se me va la precisa, pero es cuál es el estado de que tiene el usuario para poder devolver al fabricante la Ujú, fuente, es decir, sí, la capacidad de reexportar ese claro. desecho de tal manera que no se quede en el país apenas la fuente termine su vida útil para lo cual fue diseñado. Entonces, ese tipo de cosas generan eh, que cada país tenga que trazar una política sobre la gestión de los materiales radioactivos y en principio sobre los materiales radioactivos o las fuentes en desuso. ¿Qué va a hacer con ellas? Las va a reexportar, las va a gestionar internamente. Si no hay, por ejemplo, posibilidades de reexportación o algún tipo de convenio que permita hacer esto, ¿cuál medio va a tomar? Va a ser una gestión centralizada, es decir, va a diseñar un almacén donde todas las fuentes en desuso, bajo algunos criterios perfectamente establecidos en la reglamentación, puedan ser gestionadas allí. Eh, Esto es, digamos, el elemento central que hay que pensar. Primero hay que contar con ese
con ese diseño de política, luego con esa estrategia para poder recolectar, por ejemplo, en el caso nuestro, era recolectar como un pasivo ambiental histórico, o sea, una cantidad de fuentes radioactivas que ya no podían ser devueltas a sus fabricantes porque primero no había un compromiso de reexportación firmado, segundo porque muchas de esas empresas que habían fabricado las fuentes ya no existían más, o sea, no había a quien devolvérselas. Tercero, porque ya muchas de esas habían sido abandonadas y estaban en un pequeño almacén eh, en, o en el sitio donde las fuentes habían sido utilizadas en un almacenamiento que no necesariamente cumplía condiciones de seguridad de ningún estilo, o en un almacén que contaba la autoridad reguladora con él, un almacén temporal pequeño, pero que tampoco tenía las condiciones de seguridad exigidas a nivel internacional para este tipo de gestión. Pero, Entonces, pe- esas condiciones hacen que un país decida, bueno, necesito tener un almacén centralizado y empezar a trabajar en un proyecto serio para construirlo, bueno, conseguir la financiación, hacer todo claro. este tipo de cosas que son necesarias, ¿no? Y entonces ese mismo proyecto del almacén centralizado sirve como catalizador para todos estos procesos que vienen después en temas de desarrollo normativo que lo rodean y todo lo que estás hablando. El mismo almacén empuja esos procesos en adelante. Sí, o sea, van dándose algunos de estos en paralelo, algunos ligeramente antes, otros posteriormente, y entonces se tiene justamente un desarrollo reglamentario que es coherente ahora con una política y una estrategia de la gestión de desechos radioactivos y que permite garantizarle al país pues, un estándar alto de seguridad en estos temas. Y el almacén que se construyó en Colombia, tengo entendido que es también uno de los referentes internacionales, ¿no? Con todos los diseños y toda la infraestructura que está hoy en día operando y que en ese momento se completó. Sí, el almacén fue realmente un esfuerzo muy, muy importante que, que congregó pues cooperación internacional, en este caso del Organismo Internacional de Energía Atómica, del Departamento de Energía de los Estados Unidos y del gobierno de Colombia. O sea, fue una iniciativa tripartita, fue un muy buen ejemplo de cooperación internacional, de manejo de gestión de recursos en cooperación internacional, y además permitió también una formación de recursos a nivel nacional que luego apoyó la formación de recursos a nivel regional. Como tú dices, el centro, el, el almacén centralizado ha servido como un centro de enseñanza también a nivel Claro. regional, de entrenamiento para distintos reguladores y operadores en América Latina, y también fue un ejemplo de cómo algunos de los estándares que habían sido propuestos ya desde como finales de la década de los 90 por el Organismo Internacional de Energía Atómica para el diseño de este tipo de instalaciones podían hacerse efectivos con mejoras sustanciales. Entonces, es un bonito ejemplo de todo esto y un bonito ejemplo de la capacidad de trabajo en equipo que tenemos también los colombianos para algunas cosas de estas. Interesante lo que mencionas del rol que juega el almacén en la parte de capacitación. Y quiero, digamos, pararme sobre eso para preguntarte un poquito es qué rol juega esta capacitación. Yo sé que tú eres apoyas fuertemente estos temas de educación y capacitación. ¿Qué rol juega esta capacitación, esta educación en el desarrollo de una cultura de seguridad en el país, en un país? Pues mira,
la capacitación, la formación de recursos, la educación en general es algo supremamente clave, no solo en nuestro país, en cualquier país, porque es la garantía de que las cosas pueden hacerse bien y además pueden cambiar situaciones, es decir, pueden mejorar, por ejemplo, en el caso colombiano, todo el manejo de la seguridad física de materiales radioactivos, tanto en uso como en desuso, y adicionalmente puede hacerse una demostración fehaciente en este lugar de cuáles son los procesos involucrados en la gestión de desechos radioactivos, el acondicionamiento, toda una serie de operaciones que están muy bien definidas allí desde su fundación y que siguen haciéndose, y también todo el proceso de almacenamiento temporal, digamos, a largo tiempo. Entonces, esta formación es absolutamente clave en la construcción de cultura de seguridad, porque la cultura de seguridad simplemente lo que pretende es que se minimicen las posibilidades, por ejemplo, de usar materiales radioactivos. En este caso me refiero a seguridad física, se minimicen las posibilidades de usar materiales radioactivos en algún tipo de acto doloso, Claro. delictivo, criminal, deliberado. Entonces, eh, es factible ver allí en terreno y además con todo el equipamiento, tanto para la protección física como para la protección tecnológica, hacerse la capacitación, el entrenamiento de las personas que luego van a estar a cargo de este tipo de operaciones en distintos lugares de la región, por ejemplo, que ha sido lo que ha pasado, ¿no? Se le da suficiente prioridad en la región a este tema de la educación y capacitación en temas de seguridad física? ¿Qué piensas tú en esto y dónde crees que hay que enfocarnos regionalmente en esta parte de educación? Yo creo que en el último tiempo, digamos, para mí, de unos 4 años hacia acá, se ha venido trabajando bastante fuerte en la región, en capacitación en seguridad física. Se ha trabajado mucho en capacitación en seguridad física en transporte, ahora más en cultura de seguridad física se está trabajando fuertemente en análisis de vulnerabilidades, en evaluación de la amenaza. O sea, Sí. hay un conjunto de procesos, metodologías, eh, que están siendo perfectamente objeto de cursos de capacitación, la mayoría de ellos patrocinados, tengo que decirlo, por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que Sí. pues evidentemente lo hace en la región por la facilidad que tiene, que todos nuestros estados son estados miembros del organismo, pero igualmente hay otras iniciativas como el Departamento de Energía de los Estados Unidos, incluso hay algunas canadienses, bueno, hay de algunas otras agencias que están interesadas en hacer capacitación y entrenamiento en temas de seguridad física. Yo creo que esto ha incrementado notablemente en los últimos años y yo pienso particularmente que ha habido un progreso y que hay hoy una generación, sobre todo de jóvenes, que están empezando y algunos ya no empezando, sino que están perfectamente metidos en el campo de la seguridad física. Claro. Sí, sí hay una evolución clara. Yo creo que hemos sentido lo mismo en la región. Hay una cosa que yo todavía percibo un poco, no sé si estás de acuerdo en eso o no. Hay ciertas facetas de la capacitación o educación, por ejemplo, la educación sobre la amenaza es algo que yo todavía veo que no hay tanto foco en eso, eh, porque
todavía se percibe en la región, en varios países, que hay una percepción de que no hay una problemática de seguridad física tan fuerte. ¿Qué piensas tú de ese sentimiento que ha habido en estos últimos años, que yo sé que está mejorando un poco, pero qué piensas de ese sentimiento que a veces se ve? Bueno, ahí hay como varias cosas. Hay, por un lado, hay asuntos que tienen que ver con que este es un campo nuevo para la mayoría de autoridades reguladoras y entonces el trabajo reglamentario en esto, que es el que puede en algún momento impulsar también cosas como las exigencias a nivel de requisitos en capacitación y entrenamiento, está cocinándose, digámoslo Ok, así, a nivel reglamentario en la región. Esa es tal vez una de las razones. Y otra puede ser que estructurar un programa completo de seguridad física, donde evidentemente temas como evaluación de la amenaza tienen una relevancia alta, pues hace parte de ese proceso de formación y entonces hay que concebir toda una estructura paso a paso de esa capacitación. Desde un primer paso que creo que ha sido bastante exitoso, que es el de la sensibilización con respecto al riesgo efectivo que implica una amenaza como el robo o la pérdida de una fuente o el sabotaje a una instalación, sí, que efectivamente se tome conciencia en los distintos países de que esto no es un asunto teórico, sino que es algo que efectivamente puede suceder y puede suceder con muchísima facilidad, dado que en algunos de nuestros países, pues evidentemente hay muchas fuentes, como decía antes, por ahí, no necesariamente bajo control regulatorio. Y entonces hay fuentes que todavía quedan por allí, pero adicionalmente hay muchas fuentes en la medida que hay muchas aplicaciones de fuentes radioactivas en diferentes tipos de actividades. Entonces, y hay elementos muy susceptibles en la mayoría de nuestros países que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte de esas fuentes, donde el transporte es un elemento donde fácilmente se puede perder el control de una fuente y evidentemente si hay algún interés, como en este caso, un interés deliberado por hacer algún daño a la sociedad, pues entonces se pueden dar con más facilidad estos asuntos, ¿no? pues es súper interesante ese tema. Aprovecho y cambiemos el tema un poquito a la parte de transporte, ya que tocas el tema de transporte. Tú eres uno de los expertos más reconocidos en los temas de transporte de la OIA, y en nuestros países el orden público siempre es un aspecto que hay que tener en cuenta. Eh, Siempre es materia de preocupación cuando se va a hacer transporte de materiales radiactivos, porque muchas veces hay que transportar estos materiales a través de zonas peligrosas. Entonces, inclusive la semana pasada, el ingeniero Luis Morilla estaba hablando pues de una red de transporte que crearon en República Dominicana en el 2013, todo muy enfocado en esas mismas preocupaciones del transporte. Cuando se está transportando este material por estas regiones o por estas zonas que tienen peligros de orden público, eh, ¿cuáles son los retos más importantes que esto tiene, y cuáles son las consideraciones más importantes que hay que tener en cuenta? Bueno, esa es una pregunta un poco compleja que remite en especial a lo que significa una expedición en el transporte. Y una expedición es el traslado de una remesa, de un material puesto de alguna manera en un embalaje, en un bulto, bajo una serie de condiciones, para llevarlo de un lugar a otro. Claro, Esa es una expedición, pero
a mí me encanta la palabra expedición porque nos dice un asunto absolutamente clave. Las expediciones desde la antigüedad implican que hay que tener una perfecta planificación de cosas como los tiempos, las rutas, las personas involucradas, los presupuestos, todo un conjunto de cosas que deben garantizar que aquella remesa va, en este caso, completamente segura desde el lugar de el remitente hasta donde debe llegar como destino final. Y todo el tiempo de la expedición debe ser perfectamente garantizado que ese elemento no sufre, en este caso, ni robo, ni sabotaje, ni ningún tipo de evento delictivo, secuestro, Correcto. cosas de esas. Como tú dices, en nuestros países pueden pasar muchas cosas de estas y cada país entonces tiene que tener perfectamente evaluada su amenaza para ese tipo de operaciones, además. Y entonces, con base en eso, los operadores de transporte también diseñan sus planes de transporte y pues van a tener casos como los que tú dices. Van a darse cosas donde tengo que tener la flexibilidad entre el compromiso de seguridad tecnológica y seguridad física para, por ejemplo, en algún momento, cosas como son los rótulos que marcan precisamente cuál es el contenido de, Claro. un, de una expedición, qué es lo que lleva. Entonces, por ejemplo, esos rótulos que van a nivel externo no se puedan poner o no se deban poner. ¿Por qué? Porque en algún momento esos rótulos son, en vez de una señal de alerta para que se tomen ciertas medidas de seguridad, puede ser un señuelo justamente para atraer a aquellos que están interesados en ese Claro. tipo de material. Es encontrar Entonces, ese se da equilibrio, como ¿no? hay que Ese encontrar equilibrio. ese equilibrio sin perder de vista que hay una serie de medidas de seguridad tecnológica que evidentemente deben mantenerse e igual estas otras medidas de seguridad física no pueden poner en riesgo a la población a los efectos deleterios de la radiación, ¿no? Claro. Entonces, habrá cosas como estas, detalles tan pequeños que parecen que no son importantes, pero si nos quedamos en la ortodoxia de que todo tiene que estar perfectamente rotulado interna y externamente para que haya una perfecta identificación y todas estas cosas, igual que la comunicación, por ejemplo, que es un elemento absolutamente fundamental y manejado de forma distinta entre la seguridad tecnológica y la seguridad física, pues no entran en conflicto, porque Claro. una expedición, desde el punto de vista de la seguridad tecnológica, básicamente es una operación común y corriente que, pues, la comunicación es abierta, todo el mundo sabe, todo este, mientras que en la seguridad física esto debe ser perfectamente reducido a un grupo mínimo de personas enteradas, por ejemplo, de la ruta final. Cosas de Correcto. este estilo, en particular en países como los nuestros me refiero, por ejemplo, a Colombia, a México, Brasil y una serie de países, Centroamérica, donde hay problemas complejos en grandes zonas de los países, problemas Claro. de seguridad. Totalmente. No, es un tema apasionante. Nos podríamos quedar hablando mucho tiempo de esto. Se nos va a acabar el tiempo, profesor, pero quería antes de terminar tocar este tema del trabajo que has hecho y que estabas haciendo en el Foro Iberoamericano de Reguladores. Que tú cuéntanos muy brevemente qué estabas haciendo allá, en qué te estabas enfocando
y qué era lo que, algunos de los logros que tuviste trabajando allá. Bueno, pues el foro es efectivamente, la palabra lo dice, un lugar donde los reguladores de los, en este caso cerca de una docena de países de Iberoamérica, se reúnen a discutir fundamentalmente temas reguladores, temas del resorte regulador y no más. Entonces allí se discute mucho sobre la gestión segura de los desechos, sobre el transporte seguro, sobre también cosas como la reglamentación de cada país para poder lograr una coherencia entre esas, una armonización a nivel internacional. Y bueno, adicionalmente el foro mantiene una serie de proyectos en que están involucradas las distintas autoridades reguladoras con el fin de conseguir una mejor formación de los reguladores. Claro. Y yo tuve que ver un poco con un proyecto particular que tiene que ver con la gestión del conocimiento, que este es un problema bastante serio a nivel nuclear, porque digamos que las generaciones de relevo no han sido como muy claramente objeto de preocupación a lo largo de la historia en el desarrollo nuclear de América y del mundo en general. Entonces, tenemos grandes baches entre generaciones. En Colombia es bastante notorio, entonces la generación a la que yo pertenezco venía justamente de una generación anterior que tuvo que ver con la fundación de este Instituto de Asuntos Nucleares y tuvo un desarrollo, pero luego se cortó y luego ya hay un bache cerca de 15, casi 20 años y no tenemos una generación formada en cosas de estas. Y luego ahora tenemos que volver a empezar en muchos temas desde cero, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que se den cosas como la conservación del conocimiento, la cooperación internacional entre los distintos países, para que no tengamos todos en algún momento que si se cierra alguna institución en un país, volver a empezar de cero, sino más bien, como decía una película italiana como de la década del 80, recomenzar de tres. Entonces, echar mano de las actividades de otros entes en la región y aprovechar nuestra fuerza regional y eso creo que es parte del logro del foro, del trabajo en que los recursos a nivel regional se fortalezcan, se haga un uso óptimo de ellos y la cooperación sea muy fuerte, nos conozcamos los distintos reguladores, las distintas personas y por lo tanto sea fácil en algún momento colaborar en la construcción de una autoridad reguladora o una gestión segura del material o cosas de este estilo, e incluso en la utilización de equipamiento en otras partes, formar recursos humanos, por ejemplo, así el caso parezca un poco exótico, en reactores. Entonces, si yo no tengo la posibilidad en Colombia, pues la tengo en México, en Argentina, en Brasil. Claro. Entonces, utilizar esos recursos que existen a nivel regional de una manera óptima. Y creo que el foro ha logrado cosas como esas, ¿no? Pues fabuloso, profesor. Siempre es el mayor placer hablar contigo. Mil gracias por este espacio. Siempre que nos sentamos a charlar, tomamos 3 o 4 horas. Hoy tenemos poco tiempo, pero me alegro que hayas podido estar con nosotros hoy compartiendo un poquito de esas experiencias y dándole a la gente que nos acompaña, a los asistentes a esta charla, un poquito de visión diferente de quién es Jorge Vallejo, qué has hecho y cuáles son tus experiencias. Gracias por estar con nosotros en esta charla, profesor. Bueno, Juan, pues siempre es un placer hablar contigo y cuando quieras estamos dispuestos a seguir charlando.
De manera Gracias. que un abrazo para ti y para Un abrazo. todos nuestros oyentes y muy buena tarde. Gracias a ti. Gracias a todos por habernos acompañado hoy en esta tercera charla. A pesar de las dificultades técnicas, creo que escucharon al profesor y siempre es una persona muy generosa con su conocimiento y es fabuloso escucharlo compartir todas estas experiencias que ha tenido a través de estos años. Eh, los espero la próxima semana con otro invitado líder en este tema de seguridad física de materiales radioactivos en nuestra región. Gracias por estar con nosotros y buenas noches.